Augusto Comte nació en Montpellier en 1798 y falleció en París en 1857. Era un pensador francés fundador del positivismo y de la sociología con la publicación de su curso de filosofía positiva entre 1830 y 1842. Augusto Comte apadrinó un nuevo movimiento cultural del que se había considerado iniciador y máximo representante, el positivismo. Tal corriente dominaría buena parte del siglo XIX en polémica y algunas veces en compromiso con la tendencia filosófica antagonista, el idealismo. Rompiendo con la tradición católica y monárquica de su familia, Augusto Comte se orientó durante la época de la Restauración hacia el agnosticismo y las ideas revolucionarias. Después de una primera juventud cerrada y rebelde, ingresó en 1814 en la Escuela Politécnica de París, donde en contacto con las ciencias exactas y la ingeniería se sintió atraído fuertemente junto con muchos de sus compañeros de escuela hacia aquella especie de revolución de los técnicos que iba predicando el conde de Saint-Simon. Augusto Comte Disuelta la Escuela Politécnica por el gobierno reaccionario de 1816, Comte, contra la opinión de sus padres, permaneció en París para completar sus estudios de forma autodidacta, ganándose el sustento con clases particulares de matemáticas que durante casi todo el resto de su vida fueron su fuente principal de ingresos. Desde 1817 se vinculó a Saint-Simon, para el cual trabajó de secretario hasta su ruptura en 1824. Ese año, un trabajo de Comte, Plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad, fue reprobado por su maestro. El motivo de la discordia era mucho más profundo. Saint-Simon y Comte habían compartido durante largo tiempo el concepto de una reorganización de la sociedad humana a través de la dirección de las ciencias positivas, y formaron conjuntamente el plan de renovar por completo la cultura para elevar al nivel de tales ciencias, pero Saint-Simon quería pasar de los planes científicos a la organización práctica de aquel sacerdocio, que habría de dirigir la nueva sociedad, en tanto que Comte no consideraba todavía completos los desarrollos teóricos. La publicación por su cuenta de aquella obra les arruinó la amistad y la aparición de numerosos historiadores políticos y científicos, sintiéndose Comte estimulado para emprender su gran obra, aquella enciclopedia de las ciencias positivas, que sería luego el curso de filosofía positiva. Mientras tanto, sin la aprobación de sus padres, se había unido a un matrimonio civil con una joven y cultísima dama en París, mujer de eminentes cualidades intelectuales, enérgica y devota de su marido, pero quizá no tan tierna y sumisa como él hubiera deseado. Precisamente por aquel tiempo, entre 1826 y 1827, sufrió Comte su primer acceso por locura. Los padres lo querían recluirlo, pero su esposa supo retenerlo junto a sí con gran energía y curarlo.
Ya repuesto de esta caída, Comte concentró sus energías en el curso de filosofía positiva. Habiendo apreciado bajo la influencia de Saint-Simon la urgencia del problema social, Comte concentró su esfuerzo a conseguir un modo de resolverlo, cerrando la crisis abierta por la Revolución Francesa y sus consecuencias. Halló la respuesta en la ciencia hacia la que estableció un verdadero culto. El conocimiento objetivo que proporciona la ciencia debía aplicarse a la ordenación de los asuntos políticos, económicos y sociales, superando las ideologías apoyadas en la imaginación, los intereses o los sentimientos. Contra la libertad de pensamiento, origen de la anarquía moral, que atribuía a la revolución, no ponía el dogma religioso o los principios de la tradición, sino la ciencia positiva, que al tenerse a los hechos tal como se proporcionaba según Comte, el único punto de apoyo y sobre el que se podría edificar un futuro de orden y progreso. Contrario al individualismo de la democracia, y a la democracia, confiaba en un mundo regido por el saber en el que productores y banqueros ejercían una especie de dictadura. Tales ideas fundamentó el pensamiento positivista. Tendrían un gran éxito en los países occidentales desde mediados del siglo XIX, proporcionando un tratado laico, pero el mundo del capitalismo liberal y de la industria triunfante. Sin embargo, Comte vivió una vida desgraciada. El exceso de trabajo agravó sus trastornos psicológicos y acabaría provocando un intento de suicidio, y el abandono de su mujer. Su rebeldía y su intransigencia, por otra parte, le impidieron insertarse en el mundo académico. Al tiempo que redactaba el curso de filosofía positiva, Augusto Comte fundó con unos antiguos compañeros de la Escuela Politécnica de la Asociación Politécnica, destinada a la difusión de las ideas positivistas, y a pesar de la enorme fama conseguida, no logró nunca una sólida posición oficial. Llegó a enseñar en la Escuela Politécnica desde 1832, pero no pudo obtener cátedra en ella y fue expulsado en 1844. Esta vida agitada, la constante concentración mental, el empeoramiento de las relaciones con su esposa, que terminaron con la separación de estos dos en 1842, y finalmente un nuevo amor senil y compartido solo a medias por Clotilde de Bex, originaron hacia 1845 una nueva crisis mental cuyos efectos se advierten en sus últimas obras, El sistema político positivista, que fue escrito entre 1851 y 1854, y El catecismo positivista, que fue escrito en 1852. Esta última, en la que expuso el evangelio de la nueva religión positivista de la humanidad, ofrece matices desconcertantes en muchos aspectos y en su lenguaje. Para fomentar el nuevo espíritu positivista, había fundado también en 1845 una especie de cenáculo en el que reunían amigos y discípulos, pero este heraldo de la filosofía científica contemporánea había perdido por entonces todo contacto con la ciencia viva de su tiempo, concentrándose solo en sus meditaciones subjetivas. Solo lo ayudó económicamente de algunos admiradores como John Stuart Mill, lo salvó de la miseria. Con todo lo mejor de su pensamiento reflejado en el célebre curso de filosofía positiva, estaba destinado a ejercer una gran influencia sobre las más diversas ramas del conocimiento. Entre ellas podemos destacar filosofía, medicina, historia, sociología, etc., y sobre corrientes políticas diversas, incluyendo el pensamiento reaccionario de Charles Maurras. Comte murió en París el 5 de septiembre de 1857 a causa de un cáncer de estómago.
Augusto Comte tomó el término positivismo del que había sido su maestro Saint-Simon, responsable de su acuñación a partir de la expresión ciencia positiva, aparecida en el siglo XVIII. En la historia de la filosofía se designa con esta palabra la corriente del pensamiento iniciada por Comte, surgida en Francia en la primera mitad del siglo XIX, pronto se desarrollaría en todos los países occidentales durante el resto de la centuria. Aunque se entiende el positivismo como filosofía contrapuesta al idealismo y en particular la figura de Hegel, positivismo e idealismo hegeliano tienen puntos en común. Ambas corrientes parten de Kant, aunque desarrollan los aspectos distintos. El idealismo, la idea kantiana de la actividad creada de la conciencia; el positivismo, la necesidad de a partir de datos y la negación de que el conocimiento metafísico puede superar al científico. Como Kant, Comte creía inalcanzable el objeto de la metafísica, porque el saber humano no puede ir más allá de la experiencia, y al igual que Hegel aborda la concepción de la historia universal como un proceso unitario, evolutivo y enriquecedor. A pesar de la constatación de tales puntos de acuerdo en la configuración de la filosofía del positivismo, influyeron también otras corrientes varias alejadas del idealismo: el empirismo inglés representado por John Locke y David Hume, el materialismo como negación de las substancias espirituales y reconocimiento únicamente de la existencia de substancias corpóreas, y el escepticismo del siglo XVIII francés, introducido por el propósito de mostrar que la tendencia que sigue la filosofía es la de acabar siendo absorbida por la ciencia. Augusto Comte enfocó sus estudios hacia el conocimiento de los hechos y de la sociedad, prescindiendo de cualquier tipo de anteposición de doctrina filosófica alguna. Así pues, concebido de que el objeto de la ciencia eran indudablemente el progreso y la paz metafísica tradicional, a la que tildó de especulativa por retraerse en polémicas insolubles, fue el blanco de sus críticas, si bien no como defensa de su postura filosófica o tesis elaborada, sino como una conclusión ineludible. Al final de la metafísica era el resultado natural de la madurez que iba alcanzando la humanidad en su proceso evolutivo. El positivismo de Comte es un discurso complejo que comprende al menos una teoría sobre el conocimiento, una interpretación sobre el sentido de la historia y una posición política ante la sociedad. En cuanto a lo primero, el positivismo afirma que en sentido estricto el conocimiento lo es solo de datos verificables o hechos, esto es, fenómenos cuya regularidad puede ser contrastada al modo de, por ejemplo, una ley física o química, y que todo conocimiento, además de ser cierto, indudable y exacto y sistemático, ha de ser útil, es decir, ha de traducirse no en teoría, sino en un argumento de la capacidad de control e intervención tecnológica sobre los fenómenos.
Lo que caracteriza el advenimiento de una ciencia es el paso de una explicación teológica. Las causas de los fenómenos son atribuidos a divinidades o bien metafísica. Las causas de los fenómenos son abstracciones personificadas a una explicación positiva. Un saber positivo es un saber que intuye unas relaciones entre los hechos y renuncia a la explicación absoluta. No busca las esencias ni las causas de las cosas, sino las leyes que las gobiernan. La ciencia positiva aspira a saber únicamente aquello que es posible saber, una actitud de pensamiento que sustituye la pregunta ¿por qué? Por la pregunta ¿cómo? En cuanto a la historia de Augusto Comte, considera que la humanidad progresa hacia el bienestar y la felicidad generales poniendo el desarrollo científico y tecnológico como motor y meta de este proceso. Es la llamada ley de los tres estados, según la cual la humanidad había ya pasado por dos etapas denominadas por el propio Comte teológica y metafísica. En la etapa teológica los fenómenos naturales se explican por causas extrínsecas a la naturaleza e intervenciones sobrenaturales, por ejemplo, dioses o seres mitológicos. En la etapa metafísica, las fuerzas sobrenaturales fueron sustituidas en la explicación por esencias, causas o fuerzas inmanentes a la naturaleza, pero ocultas que sólo podían ser confiadas al pensamiento abstracto. Por ejemplo, el concepto de gravedad en física. La época contemporánea corresponde, a su entender, a una tercera etapa, la científica o positiva. En el estado positivo acabarán por borrarse los vestigios de las etapas anteriores y el pensamiento abstracto y deductivista será sustituido por la comprobación experimental. Por esa misma razón la filosofía se convierte en positiva y su característica será que reconocerá que el verdadero saber humano se halla en las ciencias, una metafísica, matemática, física, química, biología, desarrollos ya de una manera autónoma. Tal cual filosofía ajena a cualquier intento de definir esencias se dirigirá en cambio al establecimiento de los hechos y de las leyes que las regulan. En sus últimos años, sin embargo, Comte estableció una síntesis subjetiva de sus planteamientos anteriores resumidas en el concepto de religión de la humanidad, durante criticada por su discípulo Émile Littré por considerarse una vuelta al espíritu teológico. Por último, el positivismo de Comte entiende los problemas sociales como desórdenes orgánicos del sistema y propone como solución reformas ejecutadas por el poder y a la fuerza si es necesario, que integren funcionalmente a todos los miembros de la sociedad, a la humanidad entera. Comte considera que el progreso social es paralelo al desarrollo de las ciencias positivas, advirtiendo en las ciencias una relación inversamente proporcional entre el grado de complejidad y el ámbito de aplicación. Así la primera ciencia serán las matemáticas aplicables a todos los campos, pero complejidad reducida. Después vendría la física, la química, etc., hasta llegar a las ciencias más complejas de todo y cuyo único ámbito de aplicación sería la sociedad humana. La sociología, el objetivo la última de la sociología sería controlar el sistema social establecido de una manera positiva y útil y relacionarse entre sus diversos fenómenos.
Se considera a Augusto Comte el fundador de la sociología. Para Comte, la creación de una sociología independiente está dirigida por la ley de la evolución del espíritu humano. Al emprender la famosa clasificación de las ciencias, Comte enumera 6 de ellas que clasifican por orden creciente de la complejidad de las más generales a las más particulares: las matemáticas, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología. Pero esta última todavía descentrada, de ahí el tema constante del pensamiento de Augusto Comte: el progreso científico no es nada si no culmina en una ciencia social, y la ciencia social no puede establecerse si la ciencia que la precede en la clasificación no ha sido lo suficientemente desarrollada. Comte imaginaba esta sociología aún no constituida por la enorme dificultad que extrañaba explicar la complejidad del comportamiento social, como una física de las costumbres o física social que descubriría las leyes de las acciones humanas y permitiría formular una reforma práctica de la sociedad, regulando su destino ético y político. Comte entiende la sociología como la ciencia de los hechos humanos, y a tenor de lo ya expuesto es evidente que los hechos humanos se inscriben en la historia. Estudiarlos desde el punto de vista de su evolución es estudiar la dinámica social. Esta rama de la sociología encierra la ley del progreso de la humanidad, es decir, la ley de los 3 estados que constituye la filosofía de la historia de Comte, en la cual el estado de la política está condicionado por el estado intelectual y por las creencias de una época. Debe subrayarse, sin embargo, que para Comte la evolución de la humanidad no es discontinua. El paso de un estado a otro es anunciado por signos precursores, y siempre subsisten en cada estado vestigios del estado precedente. Así, en el desorden de las mentes que culminó en la Revolución Francesa, se había venido preparando desde que, en el siglo XIV, se inició la decadencia del poder espiritual. Una época orgánica se extingue mientras otra se prepara. Pero el progreso desemboca en el orden. Toda evolución termina en un estado de equilibrio cuyo estudio es objeto de la estética social, a la que está dedicada el sistema de política positiva, mientras que el curso de filosofía positiva tiene por objeto la dinámica social. ¿Cuál es el fundamento del equilibrio de una sociedad positiva? No la providencia, idea teológica, sino el descubrimiento positivo de que todo individuo solo es lo que es por referencia a una vasta totalidad, a la humanidad. A partir de este tema, Augusto Comte construyó una teoría del Estado fundada en la religión de la humanidad, una religión en la que los sumos sacerdotes tendrían que ser los sabios y los filósofos. Tal religión, en la formulación de Comte, contenía además una serie de elementos cuanto menos pintorescos, y fue rechazada por muchos positivistas de su época.
La influencia que tuvo Augusto Comte fue que el positivismo se extendió por toda Europa en vida de Comte y después de su fallecimiento. Hay que destacar el desarrollo profuso del positivismo en Inglaterra, donde su máximo representante fue John Stuart Mill, que nació en 1806 y murió en 1873. Al cultivar la filosofía positiva, Mill adoptó una orientación psicológica tanto en la investigación emprendida como en el método empleado, en directa conexión con el empirismo inglés clásico, autor de obras de moral en las que unió el positivismo con el utilitarismo inglés, consagró gran parte de su trabajo a la epistemología científica y otra gran parte a la lógica. Más especulativo pero entusiasma el progreso de Comte fue el positivismo de Herbert Spencer, que nació en 1820 y murió en 1903. Convencido defensor de la aplicación del evolucionismo de Charles Darwin a la vida social, frente al positivismo comteano, el positivismo inglés se convirtió en la expresión ideológica paradigmática de una clase social, la burguesía, y como tal en una doctrina individualista liberal y enemiga radical del socialismo. Sin duda este sigue dando de qué hablar aún después de su muerte, ya sea con la atracción de la sociología o el positivismo que ha inspirado a muchas más personas. Mi opinión personal acerca de Comte es que era alguien muy intrépido, ya que pudimos ver que desde que era joven nunca perteneció como tal al grupo acomodado en el que estaban sus padres. Siempre buscó algo más y de hecho esto fue evidente cuando cerraron su escuela y él decidió quedarse en París a terminar sus estudios de forma didáctica junto a su compañero el Saint-Simon, que después pues esta relación pues se terminó por problemas que tuvieron entre ellos y se me hace increíble cómo es que a partir de que se juntó con él le entró esa inquietud de resolver lo que era pues bueno, pues las ideas que había dejado la Revolución Francesa y él quería hallar una ciencia que sirviera como respuesta a esto y fue así como encontró el positivismo. También se me hace algo increíble pues lo de su esposa, de que a pesar de que tuvo la caída Comte, pues ella lo apoyó. Eso se me hace muy increíble porque pues a pesar de que se podría considerar que como era alguien muy metido en sus estudios, que en realidad sí fue así porque pues se podría decir que él mismo se fue lastimando a sí mismo su cuerpo, ya que le metía muchas horas a sus trabajos, no se cuidaba físicamente y pudimos ver que pues prácticamente vivía de dar clases de matemáticas y de lo que le daban sus pues fanes que tenía él. Entonces, pues yo creo que tal vez era alguien muy metido en sus temas, pero nunca supo llevar bien lo que era su parte científica y su parte social, ya que pudimos ver que después, a pesar de que tuviera un gran éxito con todas las cosas que había publicado, él tuvo un intento de suicidio y esto provocó pues en a su posterioridad que su esposa lo dejara. Entonces para mí es una persona increíble porque pues desde pequeño no se adaptó a lo que era la comodidad que le ofrecían sus padres. Él siempre buscó algo más. Y también se me hace algo increíble de él es que a partir de algo que tuvo, de la necesidad de encontrar un problema a lo que había dejado las ideas de la Revolución Francesa y otras personas, pues él intentó hallar otras cosas, lo que fue el positivismo y también la sociología, que después pues también estas dos ramas de la ciencia pues también han
interactuado con otras personas como podrían ser Karl Marx, entre otros. Entonces, para mí es una persona increíble por eso, por nunca quedarse con lo que ya estaba establecido en ese momento, pero también creo que si hubiera sabido llevar un poco mejor lo que era su vida científica y su vida social, pues hubiera vivido más plenamente, porque pues por lo que estuve investigando y eso, tal vez fue una persona muy infeliz, ya que siempre estuvo metido en sus estudios y en realidad pues dejaba muy de lado su vida social. Eso es lo que yo opino de él. Es una persona, pues es una personalidad increíble por lo que hizo, inventar el positivismo y la sociología. No cualquiera lo hace y él lo hizo, entonces se me hace increíble eso. Pero en cuanto a su parte social, y es gracioso porque pues él inventó el positivismo y la sociología y no era un tipo muy social, pues sí la tenía bastante descuidada.